grabar. Eh, pero qué raro, no sé si se fue el internet o se cayó Zoom, no sé. Ya, ahora sí. Ya, vuelvo atrás. Como les decía, lo más relevante que vamos a ver hoy es el transporte del oxígeno en el cuerpo y eso cómo se relaciona con la hemoglobina, la reactividad que tiene el oxígeno y cómo genera alguna especie de toxicidad, las enzimas, y dentro de las enzimas tenemos las más relevantes que son la superóxido dismutasa y la superóxido reductasa, y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que por lo menos esta unidad me gusta mucho, igual que la del nitrógeno, es un poco más aplicada para mi gusto. Entonces, eh, bueno, a modo de, siempre empezamos de lo más general a lo más particular, cómo se originó la vida en la Tierra, y podríamos decir que esta vida en la Tierra se demoró un poco en aparecer luego que se formó el planeta. Estamos hablando de alrededor de 3.000, 4.000 millones de años antes, que ya donde empezaron a ser capaces de formarse los océanos y de aparecer estas especies de continentes. Pero sin embargo, toda esta vida se desarrolló, to, todos los seres vivos, animales, millones de años atrás, cuando aparece el oxígeno. Y el oxígeno en el fondo es el combustible que alimentó, por decirlo así, estos son como palabras muy coloquiales, el metabolismo de los seres vivos y transformó este planeta en un mundo que era inhabitado a un mundo que podía ser habitado. Entonces, cuando hablamos de época geológica, bueno, yo me dedico un poco a eso, estamos hablando de alrededor de 2.400 millones de años atrás, donde no había oxígeno, la atmósfera terrestre estaban los océanos, pero se requería que hubiera un porcentaje de este gas importante. O sea, el oxígeno que en ese momento, hace 24 millones de años atrás, no bastaba, se requería que hubiera un 21% de oxígeno en la atmósfera para que pudiera generarse esta vida, un porcentaje súper, digámoslo así, exacto, ¿ah? Porque uno puede pensar, pero como tan justo, sí, es un 21%. Sobre ese 21%, cuando es exagerado también, genera un grado de toxicidad, como lo dijimos, tuvo que generarse este porcentaje para que hubiera ese vuelco atmosférico y aparecieran en un inicio las cianobacterias. Y estas cianobacterias, que son microorganismos que comenzaron a utilizar la energía del sol, producir carbohidrato y oxígeno a partir del dióxido de carbono, que en ese momento sí sobraba, era igual que Marte, había mucho dióxido de carbono, pero no había oxígeno. Entonces estas cianobacterias empezaron a metabolizar estos carbohidratos, empezaron a metabolizar el CO2 y se produjo el oxígeno. Bueno, y ahí llevó a lo que nosotros conocemos hoy día como la fotosíntesis. Se generaron los organismos que preceden este proceso de la fotosíntesis. Y se empezaron en el fondo a través de este oxígeno a satisfacer lo que yo les decía al inicio, que son las necesidades energéticas. Este oxígeno llena ese tanque energético que necesitan en el fondo todos los organismos, partiendo desde las cianobacterias para funcionar. Y después de eso, que aparecen las cianobacterias, tampoco fue tan rápido, porque ahí faltaron como 2.000 años, 2.000 millones de años, perdón, hasta que el oxígeno estuviera presente en todos los organismos que había en la Tierra. Entonces, fue un proceso que tomó mucho tiempo, o sea, la Tierra tuvo que envejecer muchos años para que hubiera esta cantidad de oxígeno, estuvieran los microorganismos y se generara este relleno de energía para que todo el metabolismo funcionara, por decirlo así, y todo esto a través del oxígeno. Ahora, este oxígeno tiene la particularidad como oxígeno 2 que reacciona tanto con metales como con no metales. Y entre los no metales, este oxígeno, o sea, perdón, que no es que reaccione, funciona como un no metal y un no metal. Y particularmente se parece mucho al flúor. Existen dos al otro, pues lo que nosotros conocemos de oxígeno, y el más común es el oxígeno 2. Pero también tenemos el ozono, que es el O3, que también es un alótropo del oxígeno. Y desde el punto de vista de lo reactivo que nosotros entendemos que puede ser el oxígeno singlete, que lo conocemos como oxígeno singlete,
se comporta como una especie electrofílica, que es capaz de transformar generalmente óxidos, dándolos a una gran variedad de sustratos orgánicos, por ejemplo, como los anillos aromáticos, los grupos funcionales. Entonces tiene mucha plasticidad, por así decirlo, el oxígeno. Y este oxígeno molecular, que es el oxígeno singlete, que es el oxígeno 2, que es en el fondo lo que nosotros conocemos como el oxígeno más común, con esos dos electrones en su orbital de energía más alta, es el oxígeno que contiene generalmente la energía de 22 kilocalorías, que es lo que hace funcionar, kilocalorías por mol, que es lo que hace funcionar casi todos los organismos vivos. Entonces este es el oxígeno más común, con las 22 kilocalorías, como les digo en resumen, pero también tenemos el ozono, que es otra variedad de oxígeno. Y este proceso global de exceso de energía, de excitación de la molécula, como un fotosensibilizante también que se dice como el oxígeno, que está presente en este medio, ocurre durante el tiempo de la vida cuando está en estado de excitación. Y generalmente este estado de excitación del oxígeno es lo que genera este oxígeno singlete. Y nosotros hablamos de fotosensibilizadores cuando hablamos, por ejemplo, de compuestos químicos que en su estado basal no presentan una actividad citotóxica, que quiero decir, pero que no son tóxicos, pero que sí pueden ser excitados por la luz en una determinada longitud de onda, y en esta determinada longitud de onda que desencadena un montón de reacciones intracelulares que dan distintas especies reactivas del oxígeno que nosotros ya hemos visto que pueden generar perdón, la muerte celular. Por ejemplo, cuando hablábamos del peróxido, del ion superóxido, depende el grado de excitación que tenga esta molécula de oxígeno, va a generar esas determinadas especies reactivas. Pero también es importante, yo creo, mencionar en cosas más aplicadas, que estos compuestos de oxígeno también se ocupan en terapias que se conocen como terapia fotodinámica. ¿Y qué es lo que son esas terapias fotodinámicas? Que es un tratamiento que se ocupa últimamente para los cánceres. Y lo que se hace con esas terapias fotodinámicas es cuando generalmente estas distintas ondas de producción del oxígeno se van aplicando y es una alternativa terapéutica que puede generar una toxicidad en los tejidos normales, reducir los tejidos normales y que puede destruir en este caso el cáncer, que son las células cancerosas que queremos eliminar. Es una nueva, es una nueva forma de atacar el cáncer que está súper emergente, ¿eh? Comparado con lo que son las quimioterapias, por ejemplo, esta terapia podría ser un poco más enfocada en algunas áreas. Bueno, no me manejo en el área de la medicina, pero por lo que entiendo, algún ejemplo muy burdo, si alguien tuviera un cáncer de tiroides, es más fácil aplicar estas terapias fotodinámicas, por ejemplo, en esta área de la garganta y no aplicar en este caso una quimioterapia que entiendan ustedes que es un medicamento que se inyecta, que en este caso ataca, por eso a la gente se le cae el pelo, muchas cosas, ataca todo el cuerpo, puede matar células buenas, células malas. En este caso sería una terapia mucho más dirigida. Entonces la idea es potenciar este tipo de terapias para el cáncer. Ahora, podemos decir que el transporte y el almacenamiento del oxígeno, que es lo que nos convoca hoy, que generalmente la forma de intercambio que tiene este oxígeno como gas en el ambiente y de donde está el proceso de respiración y los gases que se implican en el transporte del oxígeno, están involucrados tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, que también tiene oxígeno presente. Y esto nos lleva a entender que existen muchos tipos de respiración, muchos organismos con muchos tipos de respiración. Tenemos organismos anaeróbicos que tienen la capacidad de consumir oxígeno, pero también CO2, al igual que las plantas, entonces pueden estar incorporando oxígeno de las dos formas. Bueno, y ahí en esos distintos tipos de respiración tenemos medusas, bacterias, hongos, plantas. Entonces los organismos tienen distintas formas de hacer un proceso de difusión, de incorporación de ese oxígeno a través de esas membranas.
Y este oxígeno generalmente pasa, podríamos decirlo, a través de membranas semipermeables por este proceso difusivo. Y tenemos aquí, bueno, varias cosas que vamos a ver en esta clase, pero tenemos cosas importantes, por ejemplo, como la miohemoglobina que está mencionada acá, que es una proteína monomérica del tejido, por ejemplo, del músculo rojo, por eso está acá como músculo rojo, que es capaz de almacenar el oxígeno como una reserva para el cuerpo cuando nos falta ese oxígeno. O la hemoglobina, bueno, la clásica molécula de hemoglobina, que es una proteína tetramérica de los eritrocitos que transporta el oxígeno a los tejidos y regresa CO2 y protones hacia los pulmones. O sea, la hemoglobina es algo fundamental que vamos a ver hoy día, pero la miohemoglobina también es una compañera muy, muy requerida para almacenar el oxígeno cuando nos pueda faltar. Y generalmente estas proteínas son llamadas también pigmentos respiratorios. Y pues porque tienen la capacidad de combinarse de forma irreversible con este oxígeno molecular y transportar ese oxígeno a distintas partes, liberándolo en las partes del cuerpo, por así decirlo, que sea necesario. Y todos estos pigmentos respiratorios, vamos a volver a lo mismo, lo que les decía que era la primera unidad que a mí me da vuelta siempre, estos compuestos o estos pigmentos respiratorios que llamamos nosotros, siempre son metaloproteínas porque tienen la presencia en este caso pueden ver ustedes de hierro o de cobre, que es lo que vimos en los primeros casos, contienen estos átomos metálicos. Y los llamamos pigmentos porque se les da ese nombre porque muchas veces la hemoglobina o la miohemoglobina tienen ese color intenso rojo. Entonces, cuando estos pigmentos se van combinando con el oxígeno, decimos que estos pigmentos se han ido oxigenando o están en un estado oxidado, que es lo contrario a un estado desoxigenado, por decirlo así, cuando uno se combinan con esto, con el oxígeno. Eh, También dentro de lo que nosotros debiéramos ver aquí con esta hemoglobina, esta hemoglobina, estos pigmentos que transportan el oxígeno o el CO2 de vuelta, tenemos los clásicos glóbulos rojos. Estos eritrocitos que nosotros conocemos que son estos discos bicóncavos, que son cuando hablamos de discos bicóncavos, acá hablamos de estas esferas que son un poquito aplanadas en sus polos, que es como un huevo chato, que contienen la hemoglobina y es una sustancia que es rica en hierro, que en el caso de la hemoglobina, esta sustancia rica en hierro que es capaz de transformar el oxígeno del aire y captarlo y llevarlo a través de los vasos sanguíneos hacia los pulmones o hacia las partes del cuerpo cuando se requiera oxígeno para funcionar. Podemos decir además que este tipo de glóbulos rojos se produce en la médula ósea, se encuentra en la sangre, contienen la hemoglobina, transportan el oxígeno, principalmente van hacia los pulmones, y, y el número de eritrocitos que nosotros tengamos es lo que vemos siempre en los test sanguíneos, cuando no hacen, si se fijan, cuando uno le sacan sangre, salen los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, hay un recuento completo sanguíneo para determinar la presencia de algunos problemas, por ejemplo, de anemia, cuando faltan los eritrocitos, siempre cuando están más bajo del nivel que se indica al lado en el examen, porque ellos siempre en el examen te dan un rango, podemos estar en presencia de una anemia, de una desnutrición, de una leucemia, de distintas enfermedades. O no necesariamente una enfermedad, sino necesariamente puede ser una deshidratación. Cuando estamos en proceso de deshidratación también tenemos falta de eritrocitos en la sangre. Y si nos vamos más adentro, vamos a hablar de la globina. ¿Qué es la globina dentro de esto? Es la proteína globular y en su estructura terciaria forma la hemoglobina. O sea, la hemoglobina está formado por estas globinas, siendo la globina en el fondo lo que contiene la parte proteica. Y existen varios tipos de cadenas de globina que se designan mediante la letra alfa, gamma,
beta, eso siempre todo se designa bajo esas letras. Eh, y el grupo hemo que contiene esta hemoglobina, o sea, esta globina, es un grupo de hierro generalmente asociado a nitrógeno. Es un grupo prostético y forma parte principalmente de estas proteínas. Generalmente cuando forma parte de estas proteínas hablamos de un hierro ferroso o un hierro en estado 2 y que está unido por estos, perdón, por estos anillos pirrólicos en el fondo y forma puentes de metileno. Ahora, no todos estos grupos contienen hierro, pero una fracción gigante de estas metaloproteínas de la hemoglobina lo contiene. Yo diría que es lo más común. Y este grupo hemo es principalmente el que forma esta hemoglobina, como en este pigmento rojo, como nosotros sabíamos que estos grupos hemo son rojos, y forma esta hemoproteína biológicamente importante también como la mioglobina, los citocromocatalasa, los óxidos nítricos sintasa. Estos grupos de globina forman muchas proteínas en el cuerpo, dándoles este hierro 2 la peculiaridad, por decirlo así, que son proteínas rojas. Y si ya nos vamos más adentro, como yo les decía, vamos entrando ya a la hemoglobina dentro de estos grupos de porfirina y ahora estamos dentro del grupo hemo. Tenemos este anillo de porfirina que es un tetrapirrol cíclico y esto está compuesto por 4 cadenas de pirrol que están enlazadas a un anillo que en el centro se encuentra este átomo de hierro y se encuentra unido principalmente a cadenas que son polipeptídicas de hemoglobina como en los eritrocitos. ¿Y cuál es su función de estas cadenas? Es bueno, lo que decíamos, es almacenar en el caso de la miohemoglobina y en el caso de la hemoglobina, transportar el oxígeno molecular hacia los tejidos y desde los tejidos, o sea, desde los pulmones como dióxido de carbono. Ya quedó claro, como les decía, que este grupo hemo es el que le da el color rojo a la sangre en el fondo, y ese grupo hemo que está formado por este grupo ferroso es una estructura que se conoce como una estructura planar, que me imagino que tienen que haber visto con Ricardo, y tiene propiedades apolares y polares, aunque generalmente sus cargas son negativas en el extremo polar. ¿Y qué es lo que genera esto? Esta apolaridad que va a ser muy insoluble en agua, o sea, no se disuelve con el agua. Suena extraño lo que les voy a decir, pero la sangre no puede ser más líquida. O sea, sí existe una afinidad, pero estos grupos no se van a disolver en el agua. Bueno, tenemos este grupo de hierro, tiene estos grupos de nitrógeno y generalmente puede tener 6 o más grupos o cadenas polipeptídicas asociados a su parte exterior. Y en estos enlaces se va uniendo el oxígeno y para ser transportado. Generalmente cuando está unido, acá mencionar, en estos últimos enlaces es un poco más débil el transporte de oxígeno, que es fácil captarlo, pero también es fácil perderlo a medida que se mueve por el torrente sanguíneo. Ahora, también es importante mencionar que dado que tiene características apolares, no significa que esté siempre en contacto con el agua. Estas cadenas se sitúan como en un bolsillo hidrofóbico a través de los vasos sanguíneos. Están permanentemente aisladas. No quiere decir que en el torrente sanguíneo entre el agua a destajo. Hay un proceso de osmosis que está regulando eso, pero no es que estén estos grupos hemo en un constante flujo de agua donde se puedan disolver, a pesar de ser apolares. Ah, ¿Alguien me habló bueno, o no? ¿No? Alguien me habló, pero no sé si escuché, o quizás eso era ahí. ¿Sigo? Bueno, sigamos. sí, profe, sí. Ya. Me da risa cómo ponen todos los gatitos ahí arriba. Veo puras cabezas de gatitos. Ya. Y bueno, tenemos entonces este grupo hemo,
que tiene este sistema de anillos que están derivados de la porfirina y que tiene estos 4 anillos pirrólicos que están acá, que se nombran de generalmente, como yo les decía, de las alfa, beta, gamma, o se pueden nombrar también de la A a la D. Y estos están unidos por puentes de meteno y existen diferentes porfirinas que varían en los sustituyentes de los anillos pirrólicos. Y ahí este átomo de hierro establece enlaces de coordinación, por así decirlo, con estos 4 nitrógenos, estos 4 anillos pirrólicos y un quinto con el nitrógeno de la histidina. Aquí tenemos 4 nitrógenos, pero también tenemos este nitrógeno de la histidina que se llama histidina proximal, y tenemos este sexto que en el fondo es con la molécula de oxígeno. Y este sexto enlace con la molécula de oxígeno establece un puente de hidrógeno con la histidina. Acá hay un gran enlace que se llama histidina distal. Bueno, esto es todo el grupo hemo que generalmente nosotros vemos al interior de la hemoglobina, de la miohemoglobina, y donde se generan todas estas interacciones que se van amortiguando, por decirlo así, y tienen la capacidad de unir al hierro con su grupo hemo y transformar, o sea, transportar o almacenar este oxígeno, que es en el fondo el fin, transportar o almacenar el oxígeno. Bueno, ¿y cuáles son las características estructurales a modo de lo que hemos ido conversando de la hemoglobina? Por ejemplo, esto lo puse acá de repaso. Es una proteína conjugada holomérica de estructura cuaternaria formado por 4 subdivisiones por este anillo. Tiene un peso de 64.000 Dalton. Cada subunidad consta de estas cadenas globular, o sea, la globina, están unidas estas globinas formando la hemoglobina. Y tiene uniones de tipo hidrofóbicas, de puentes de hidrógeno y de puentes salinos, y esta superficie de la hemoglobina hidrofílica en su interior y hidrofóbica adentro tiende a no ser posible disolverla en agua. Tenemos, por ende, yo les decía, como un bolsillo hidrofóbico. ¿Qué quiero decir eso? Que en el fondo estos vasos sanguíneos, unas venas o las arterias, están permeabilizadas, donde fluye esta hemoglobina, esta sangre. No es que, como les decía yo, el agua entra de tajo, sino que hay un proceso osmótico que está regulada esta cantidad de agua que entra, independiente que la hemoglobina sea soluble o no. No es que si entra mucha agua se vaya a disolver igual, no. Hay una regulación del agua que entra al torrente sanguíneo. Bueno, y aquí ya empezamos a diferenciar esta gran molécula que es la hemoglobina, y tenemos 2 tipos de hemoglobina. Hay una hemoglobina que está acá, que es la hemoglobina fetal, que es la forma más dominante de la hemoglobina en los fetos. Y esta es la forma que está hasta que ocurre el nacimiento. Recuerden que estamos en una bolsa amniótica, que estamos en este caso con un aporte de oxígeno desde en este caso la bolsa, la placenta, y cuando nace este bebé tenemos otro tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina de adulto, por decirlo así. Ambas hemoglobinas, si vemos acá, contienen la cadena alfa de globina. Sin embargo, la diferencia que tenemos acá es que la hemoglobina adulta, las cadenas gamma de la globina se transforman en globinas beta. ¿Y qué quiero decir con eso? Generalmente después, alrededor de 6 meses más o menos, cuando nace, bueno, un ser humano, la hemoglobina adulto es la hemoglobina que más domina. Entonces, cualquier condición que afecte este proceso generalmente es clínica, porque en realidad de la hemoglobina fetal, cuando son niños solo se mantienen un 5%, cuando son bebés, y empieza a bajar hasta llegar hasta un 1%. Y este paso, cuando nosotros transformamos nuestra hemoglobina al tener 6 meses de una hemoglobina fetal a una hemoglobina adulto, es irreversible. O sea, todos los adultos conservan la capacidad, veámoslo así, de producir hemoglobina fetal, que va disminuyendo constantemente hasta un grado en que la hemoglobina fetal es solo un residuo, no es algo que
que sea productivo en nuestro cuerpo. Si ustedes hacen un examen, ahora a esta edad sí pueden encontrar hemoglobina fetal, pero es algo que no tiene funcionalidad casi. Y esta persistencia, cuando hay una enfermedad asociada, cuando estos niveles de hemoglobina fetal no se regulan y se mantienen altos, hay bastantes condiciones que persisten en los niños, que es lo que se conoce como anemia falciforme. Y esta condición, en el fondo, lo que hace es que esta anemia falciforme vaya a llegar a una leucemia generalmente en los niños. Y es porque los eritrocitos que se están produciendo, los glóbulos rojos, en este caso de los niños que tienen anemia falciforme, no son capaces de transportar las cantidades de oxígeno necesarias para la vida de adulto. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando estamos en el caso de la hemoglobina fetal, el transporte de oxígeno es muy bajo y regulado, porque las cantidades de oxígeno están entrando desde la madre al feto, por decirlo así, a la placenta. Pero luego que el bebé nace, requiere tener una hemoglobina adulto que lleva una gran cantidad de oxígeno, un gran peso, veámoslo así, de oxígeno, y lo transporte todo el organismo. Entonces, si esa hemoglobina fetal que tenía el bebé cuando nació no pasa a ser una hemoglobina de adulto, hay problemas para oxigenar el cuerpo. Y eso es lo que lleva a esa anemia falciforme y luego generalmente es una leucemia. Eso generalmente se detecta en las primeras etapas del nacimiento porque es algo súper complejo. Ahora, nosotros decíamos que, bueno, una gran compañera de la hemoglobina, siempre se habla de la hemoglobina porque es la básica, pero una gran compañera de la hemoglobina siempre es la mioglobina. Y esta heteroproteína muscular es muy funcional, es muy parecida a la hemoglobina. Lo que sí es un poquito más pequeña. Y está constituida generalmente por alrededor de 100 y tantos residuos de aminoácidos y por este grupo hemo que contiene también el hierro en el centro, porque decíamos que es roja, y tiene la función súper importante esta mioglobina de almacenar oxígeno. La hemoglobina, dijimos, transporta oxígeno, mueve CO2, está todo el día ocupada, pero esta mioglobina almacena oxígeno. Y en el fondo lo podríamos también, cuando se habla de mioglobina, también se habla de hemoglobina muscular. También es un nombre que puede asociarse a ella. Y generalmente se encuentra en los músculos esqueléticos, en el músculo cardíaco, donde se requieren grandes cantidades de oxígeno, entonces, por las contracciones que genera el corazón, entonces lo que hace esta mioglobina es estar ahí, a la guardia, almacenando oxígeno para cuando éste se fuera a requerir. Generalmente esta proteína es muy compacta, muy pequeña, como les decía, y generalmente se asocia a que la mayoría de sus aminoácidos son hidrófobos y se encuentra en el interior muchos residuos en su superficie, pero es pequeñita. Y dentro de la cavidad hidrofóbica que tiene esta proteína se encuentra este grupo hemo, como les decía. No es polipeptídica, es pequeña y generalmente tiene oxígenos unidos a su estructura y ahí está, guardándolo. Cuando requerimos grandes cantidades de oxígeno, por ejemplo, cuando ven acá como está asociado a los músculos, bueno, el corazón, el bombeo, el primer factor. Por ejemplo, cuando se sube, vamos a ver, parecen unas diapos más, pero cuando nosotros hacemos escalada y vamos a gran altura en una montaña, por ejemplo, ya hay deficiencia de oxígeno, esta mioglobina cumple toda su función porque lo que hace es darme la reserva de oxígeno para seguir caminando independiente que en el ambiente haya una baja de oxígeno. O cuando corremos y necesitamos que ese corazón mueva grandes cantidades de oxígeno de sangre, perdón, con oxígeno, esta hemoglobina para empujar y funcionar toda nuestra musculatura, la hemoglobina libera el oxígeno que tiene almacenado ahí guardadito siempre. Entonces es una gran compañera de la hemoglobina. Bueno, y aquí a modo de resumen decíamos que tiene 8 segmentos alfa hélices, tiene estos residuos de conexión que son de hélices, tiene estos segmentos
que se interconectan. Posee giros, como dice acá, donde estos residuos se van conectando, y tienes principalmente este grupo hemo que está en el centro, un poquito más chiquitita, como decíamos, según su tamaño, siempre con oxígeno unido, en comparación de la hemoglobina. Generalmente, perdón, este grupo hemo consta de una parte orgánica y una parte de hierro, aunque si recuerdan, al inicio habían una fotito y habían ahí eh, habían imágenes donde estamos hablando de proteínas transportadoras de oxígeno que podían tener hierro como grupo hemo, pero también podrían tener cobre, ¿ah? Eso también puede ser. Y tiene esta parte orgánica, esta parte de protoporfirina que está formando estos anillos pirrólicos que yo le decía, que eran 4, más el oxígeno, más un anillo extra de donde está también asociado otro nitrógeno. Y esto todo se conoce como una gran cadena de protombina, que es el plasma sanguíneo que forma estos procesos de flujo y de coagulación, donde tenemos esta enzima que se llama protombina. Y esta, prototrombina. Y esta enzima prototrombina forma parte de los procesos de coagulación, y esta enzima está en el interior de los trombocitos. Y es la enzima que rompe estas membranas celulares, generalmente con los transportadores de calcio, y va también impulsando este transporte de oxígeno libre. Vamos a verlo en más detalle. Generalmente, a modo de, vamos a ir desglosando lo que les estoy diciendo. Generalmente este oxígeno se une a este grupo hemo. Aquí tenemos este oxígeno, es un oxígeno singlete porque es un O2. Eh, se forma estos enlaces con la mioglobina, por ejemplo, y se genera esta unión acá. Otra cosa que podemos ver acá es que el monóxido de carbono se une a este grupo hemo libre, monóxido de CO2, y esta unión del carbono-oxígeno, de este monóxido de carbono, el grupo hemo de la mioglobina, está formando esta unión con un ángulo no tan perpendicular como decía aquí, no una cara cis o una cara distal, no una cara que pueda variar. Y esta unión, como es un efecto, o sea, tiene esta unión más recta, por decirlo así, es una unión un poco más débil, entonces puede ser liberado de forma más fácil. Y esto es clave porque este oxígeno es mucho más liberable, por decirlo así, cuando es requerido, que el oxígeno que está unido acá en esta forma distal, que a la vez queda mucho más unido. Esta unión es más fácil de romper que esta. Y es solamente por el ángulo en que está unido. Ahora, acá tenemos como dice, un versus. O sea, ¿cuál es la diferencia que tenemos acá entre la miohemoglobina y la hemoglobina? Bueno, ambas son proteínas globulares con el hierro en el centro, ambas. Ambas tienen la capacidad de transportar oxígeno, entonces tienen similitudes estructurales. Ambas son rojas. Y ese color rojo, como sabemos, depende del estado de oxidación que tenga el hierro. Generalmente cuando hablamos de hierro 2 es cuando tenemos ese color rojo, y hay en ese caso también una presión parcial de oxígeno. Ambas se pueden ligar a moléculas de monóxido de carbono o de óxido nitroso. Ambas contienen grupo hemo de 4 anillos pirrólicos. Que están complejando este ion de hierro. Ahora, empecemos como a diferenciar un poco. La miohemoglobina generalmente aparece en el tejido muscular, mientras que la hemoglobina aparece en la sangre, en las arterias o en las venas. La función principal de la hemoglobina, como hemos dicho, es transportar ese oxígeno que es capturado por los pulmones. Y la miohemoglobina habíamos dicho que tiene una afinidad por el oxígeno que es superior a la hemoglobina, pero se lo quita generalmente cuando este oxígeno llega al músculo y actúa como ese reservorio de oxígeno en el músculo. Eso es importante y deben recordarlo.
La mioglobina tiene una capacidad una afinidad, o sea, una capacidad de unir el oxígeno mucho más grande que la hemoglobina. Se lo puede quitar a la hemoglobina para almacenarlo. Y es porque presenta una absorción que se conoce como una absorción hiperbólica, o sea, tiene una afinidad por atraparlo y mantenerlo ahí en su anillo pirrólico unido. Ahora, esto es lo que se conoce generalmente como curvas de disociación de la hemoglobina, que de hecho se hace hasta cuando hacemos exámenes de sangre. Y es la relación que hay entre la presión parcial que hay de oxígeno y la saturación de hemoglobina por el oxígeno. O en el fondo es como evaluar cuando uno le hace el examen la capacidad de oxígeno que es capaz de transportar la hemoglobina. Usted tiene tanta hemoglobina y esta es la capacidad de oxígeno que su cuerpo tiene de transportar. Y se presenta como con estas curvas de disociación. Y hay una curva sigmoide que se debe a la afinidad del que tiene esta hemoglobina por el oxígeno. Y generalmente no es lineal, o sea, llega un punto que hay una afinidad lineal, pero generalmente no es lineal o uniforme, sino que varía en relación a la presión de oxígeno. Dependiendo de cuánta presión de oxígeno yo tenga acá en torr o en Pascal, esta curva va a ir variando. O sea, la presión de oxígeno que haya en el medio va a determinar cuánto oxígeno puede almacenar esa hemoglobina. Y el grado de afinidad que tiene esa hemoglobina por el oxígeno se puede evaluar según un parámetro que se conoce como el P50. Y el P50 o la presión parcial de oxígeno quiere decir que es el oxígeno necesario para saturar 50% de la hemoglobina con oxígeno. Generalmente eso está alrededor de los 27, 27, sí, 27, 30, como está acá, Torricelli o pascales de presión. Y está acá. Y esa es como le decía, la afinidad que tiene la hemoglobina, este parámetro o la presión parcial de oxígeno que es capaz de saturar el 50% de la hemoglobina con oxígeno. Y cualquier cambio en la afinidad que tenga esta hemoglobina por el oxígeno se traduce en el fondo en que hay un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha que puede generar un aumento de la afinidad o una disminución de la afinidad. Eso va a depender en el caso de la presión. La presión es un parámetro súper importante a la hora de transportar ese oxígeno. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Bueno, lo que les contaba, o sea, cuando uno sube una montaña grande y la presión empieza en este caso, a aumentar, o cuando descendemos, bueno, supongamos, no sé, con un submarino, o nadando, esos buzos que nadan muy en el fondo, la presión es tan alta que disminuye la capacidad que tiene esa hemoglobina por atrapar el oxígeno y mantenerlo en el cuerpo. Lo mismo con la miohemoglobina. Entonces la presión en el cuerpo produce un efecto de más o menos oxígeno atrapado, porque afecta principalmente, como les digo, la hemoglobina o la miohemoglobina. Bueno, acá está lo que les decía. ¿Qué factores afectan en este caso la curva de disociación de la hemoglobina? ¿O qué quiere decir eso en humano, como digo yo a veces? ¿Qué factores afectan la capacidad de transportar y almacenar ese oxígeno? Y principalmente, bueno, como les decía, la presión en sangre es un gran factor que disminuye la afinidad por de la hemoglobina por el oxígeno y produce un desplazamiento de esta curva a la derecha, o sea, se va disminuyendo la capacidad de almacenar. El pH es otro valor que produce un efecto sobre el almacenamiento. Y eso es porque un incremento del pH, o sea, que se vuelva más básico en la concentración en el fondo, o un descenso del pH que se vuelva más ácido, es un factor que genera que el CO2, que haya un incremento en la asociación del CO2, pero no del oxígeno.
Generalmente esto se denomina efecto Bohr, que es una ley que quizás vieron en química, que este efecto Bohr que está asociado tanto al pH como a la temperatura corporal, que generalmente cuando hay una acidez tiende a disociarse la unión de la hemoglobina con el oxígeno, o cuando hay un aumento de la temperatura corporal, esta molécula genera una especie de glucólisis anaeróbica del eritrocito, entonces aumenta el desplazamiento de la curva. ¿Qué quiere decir en el fondo todo esto? Es que al aumentar la temperatura, la hemoglobina tiende a liberar el oxígeno que tiene unido. Entonces no tiene una afinidad por ese oxígeno. Entonces no está cumpliendo su función, por así decirlo. Y además, por ejemplo, cuando ocurre esto, cuando el oxígeno, o sea, ya no hay una afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina, hay otro componente que ya jugará ahí, que es el monóxido de carbono, que se une irreversiblemente, o sea, cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, se une. Y esto forma lo que se conoce como carboxihemoglobina. Y esta carboxihemoglobina puede llegar a ser tóxica porque está impidiendo, o sea, transporta oxígeno, pero a la vez sí está transportando carbono también al cuerpo. Y está generando un grado de toxicidad cuando se une este monóxido de carbono y genera esta carboxihemoglobina. Este carboxihemoglobina generalmente cuando aumenta la temperatura o la presión, esta carboxihemoglobina es más afín que el oxígeno solo, muchas veces más afín. Entonces forma esta unión que está transportando monóxido de carbono al cuerpo, pero no oxígeno. Por ende, está evitando que el cuerpo se oxigene y puedan funcionar todos los órganos bien. Otra cosa importante a considerar acá es la saturación de oxígeno. Bueno, ahora con el, con el COVID y con todas las cosas, de hecho, la saturación de oxígeno fue algo que estaba muy en boga. O sea, por ejemplo, a mi familia, a mis papás les dio COVID, desafortunadamente, y nosotros con mis hermanos compramos en ese momento un saturómetro, que era lo que mi papá se ponía en el dedito para ver si estaba bien la saturación de oxígeno. ¿Y qué es lo que ese saturómetro? Bueno, no son tan evolucionados como lo que hay en las clínicas, pero bueno, te dan un indicador en el fondo, mide el porcentaje de oxígeno que tú estás teniendo en tu cuerpo. Pero no es solo el oxígeno, en el fondo está midiendo la unión de la hemoglobina con el oxígeno, porque yo puedo tener mucho oxígeno, pero si no tengo hemoglobina en mi cuerpo no hay quien lo mueva. Entonces es esa unión hemoglobina-oxígeno en sangre lo que está midiendo. Y esto es lo que se representa como la saturación arterial. Es como la saturación venosa de oxígeno. Y esto define tanto el oxígeno, esa saturación, define tanto el oxígeno como yo tengo, como la capacidad de mover el oxígeno que yo tengo en mi cuerpo. Y ante eso podríamos decir que cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos hemo que pueden atar fácilmente 4 oxígenos moleculares de la sangre, y esto significa que, o sea, a lo burdo, porque a veces es más, pero eso significa que una molécula de hemoglobina puede transportar 4 oxígenos. Y un parámetro, para que ustedes lo sepan, como dice acá, normal, es que este saturómetro de oxígeno que se pone en los deditos para ver un parámetro normal de saturación de oxígeno puede estar entre 95 y 100%. Y un valor inferior al 90, que por ejemplo fue en el caso de mi papá, que cuando, como les decía yo, cuando a mis familiares les dio COVID, mi papá ya es viejito, pero le dio COVID, entonces él tenía valores inferiores a 90. Y eso ya es que significa que la suplementación de oxígeno que está teniendo el cuerpo es deficiente. ¿Y qué pasa ahí? En el fondo que no hay un metabolismo aeróbico en el cuerpo, que este oxígeno que se utiliza
El oxígeno que entra al cuerpo se utiliza para producir glucosa en piruvato, para generar dos moléculas de ATP, se genera este transporte de oxígeno, pero también de energía al cuerpo, no está siendo eficiente. Entonces hay un montón de procesos que no se están cumpliendo en el cuerpo. Y esta molécula en el fondo, generalmente cuando hay estos problemas de saturación, se debe a que esta molécula de oxígeno perdió su afinidad, o sea, esta hemoglobina perdió su afinidad por el oxígeno y no es capaz de saturarse completamente, o que la cantidad de hemoglobina es baja, entonces no puede transportar este oxígeno en sangre. Ahora, cuando hablamos de por ejemplo, de un 90% menor a un 90%, que yo les decía que era grave, eso es muy grave porque ya una fracción pequeña de oxígeno que disminuye, por ejemplo, un 2% es muy notorio. La persona está muy cansada, no se están cumpliendo todas las funciones vitales, no se está generando el ATP necesario, entonces, claro, o sea, es muy importante el transporte de oxígeno en el cuerpo porque es lo que le da la energía al cuerpo. ¿Y qué sucede cuando esta saturación de oxígeno cae? Es lo que nosotros conocemos como la hipoxia. Y ahí tenemos una foto bastante, a mí me da miedo esa foto, pensar que alguien puede estar así, pero eso cuando los niveles de oxígeno en la sangre, cuando esta hemoglobina no tiene esta unión con el oxígeno y no se está transportando y tenemos estos niveles inferiores, estamos generando hipoxia. ¿Y eso qué puede generar? Bueno, sueño principalmente porque no le está llegando la energía al cuerpo, o sea, no hay energía para mover los músculos, no hay energía para nada. Genera complicaciones cardiovasculares porque el corazón está funcionando a media, dolor de cabeza porque el oxígeno no está llegando a nuestro cerebro para que nuestro hipotálamo coordine todas nuestras funciones. Eh, Se produce ese jadeo que es muy asociado también a las neumonías, que es como el jadeo es la necesidad del cuerpo de requerir oxígeno, de buscar un oxígeno de forma rápida. Y lo que vemos acá es, bueno, confusión también, si no tenemos oxígeno estamos muy confundidos, que es algo que le pasa mucho a los alpinistas cuando suben a grandes alturas y no hay, no hay grandes cantidades de oxígeno, por decirlo, por la presión, y no hay esa unión entre el oxígeno y la hemoglobina por la altura, obviamente. Han muerto muchos alpinistas que han estado muy cerca de su base, del campo base, donde está el oxígeno ahí y lo podían adquirir, porque hay una confusión, hay una desorientación. O sea, simplemente podrían decir, hoy estaba a 10 metros y podría haber encontrado las carpas, pero hay una confusión general, no llegándole el oxígeno al cerebro. Y se produce este efecto también en las membranas de la piel y en las mucosidades, y se genera esta cianosis, que cuando hablamos de cianosis hablamos de este color azul, que realmente la gente parece un pitufo azul porque está faltando el oxígeno. Eh, hay una condición muy curiosa que es una condición no sé, patológica, no, diríamos que fisiológica y patológica. Cuando hablamos de patología hablamos de alguna enfermedad, pero hay una condición patológica de gente que naturalmente no tiene su hemoglobina la capacidad de unir suficiente oxígeno, y esa gente vive con cianosis, se llama cianosis periférica. Y en ese caso, por mucha cantidad de oxígeno que le pongan, la gente como que no hay una interacción, no recuerdo claramente, pero no hay una interacción entre la hemoglobina y el oxígeno. Siempre cuando esas personas que tienen esa cianosis periférica tienen la saturación por bajo el 85, o sea, así, súper bajo, y esa gente siempre está en estas condiciones eh, lamentablemente azul, cansado y con poca oxigenación en el cuerpo. Ahora, eso es súper poco común, o sea, no es algo, una enfermedad que sea una enfermedad recurrente. Lo que se debe hacer ahí, que vamos a ver ahora que avanzamos, es generalmente hacer trasplante de médula ósea
para que haya una mayor producción de eritrocitos con hemoglobina y todo, es un problema la médula de esa gente que no sé si es incapaz, pero sus eritrocitos producidos, su hemoglobina no tiene mucha afinidad por el oxígeno. Bueno, y aquí vemos una otra curva que es la unión entre el oxígeno y la miohemoglobina. En este caso, el oxígeno con la hemoglobina es la concentración de oxígeno libre que se expresa como PO2, o sea, en este caso en el oxígeno single-T, y la presión, en este caso parcial, de oxígeno a la izquierda. Y la fracción de saturación es el eje, en este caso que está acá, de las I, que está a la izquierda, con este porcentaje de saturación que está acá, y es el oxígeno que se hace en el fondo a medida que se aproxima el oxígeno acá, esta curva asintótica, hay un porcentaje de saturación. Es como, y este porcentaje representa el 50% en el fondo de saturación, que es el mínimo que se requiere de miohemoglobina. Ahora, ¿cómo se produce este transporte del oxígeno, de este aire? Como ustedes ven aquí podemos ver que hay un ingreso de oxígeno, que hay una liberación de CO2. ¿Cómo se transportan estos gases? Que en el fondo lo que se quiere cumplir acá es una función respiratoria. Eh, eh, y que no es solamente estrictamente del aparato respiratorio. Estamos viendo en esta clase que hay un aparato respiratorio, pero también hay un aparato cardiovascular que está funcionando. O sea, no toda la pega es de los pulmones, digámoslo así, sino también del corazón, que tienen ambos como principales órganos de estos sistemas, porque hay más órganos, pero principales órganos, generar este transporte de oxígeno a los tejidos, producir todos los procesos metabólicos y eliminar este CO2 producido, a modo de que nuestro organismo funcione. El oxígeno, como conversábamos, es principalmente transportado por esta hemoglobina en un 97-98%. Y el resto del oxígeno lo hace disuelto en agua, en otras células, pero cada gramo de hemoglobina transporta grandes cantidades de oxígeno disuelto. O sea, yo diría que el principal transportador de oxígeno es la hemoglobina. PS, como les dije, que las células y el plasma también transportan algunas cantidades de oxígeno disuelto. No con la hemoglobina, pero es lo menos. Y acá, por ejemplo, podemos ver cómo funciona esto. Nosotros tenemos el aparato respiratorio que tiene que mover en el fondo dos gases. Tiene que mover el oxígeno y tiene que eliminar el CO2. Entonces el oxígeno entra, el CO2 sale. Yo creo que eso lo tenemos claro. Entonces, pero lo que tenemos que entender acá es que el intercambio de esos gases, cómo se va intercambiando principalmente, por ejemplo, se produce a nivel de alveolos de los pulmones y de los capilares que están asociados a esos alveolos. Y podemos ver abajo que generalmente el oxígeno inhalado pasa pasa de la sangre, de los capilares, o sea, de los alveolos, de la sangre, pasa a estos alveolos y a través de los capilares esto vuelve como dióxido de carbono y entra a estos capilares y es eliminado. Y los tres procesos que nosotros vemos como esenciales acá para el transporte de oxígeno, desde el exterior hasta el interior, es los procesos que se conocen como ventilación, difusión y perfusión. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una ventilación, que es el proceso en el cual el aire entra a los pulmones, ventilamos. La difusión es el movimiento de estos gases por los alveolos, por la sangre, por los capilares. Todo este movimiento se llama difusión y en este proceso
tenemos energía involucrada, porque hay un gasto de energía que tiene que hacer el cuerpo para que esto se mueva. El hecho de ingresar por la ventilación, o sea, el aire entra, aunque yo no hiciera nada, el aire entra porque yo estoy aquí y no muevo mi boca y no hago así, pero el aire igual va a entrar. El proceso de ventilación no requiere tanto gasto de energía como lo requiere el transporte por este organismo y el transporte por estos capilares. Y el otro proceso que yo les decía, que es la perfusión, es el proceso por el cual este sistema, en el fondo, este sistema cardiovascular que está acá, bombea la sangre hacia los pulmones. Y esta circulación corporal entre lo que está afuera en la atmósfera, el oxígeno, lo que entra, lo que se consume y lo que sale es todo el proceso en el fondo que se requiere para que una pequeña fracción de sangre transporte este oxígeno y podamos ventilar estos bronquios y estas vías respiratorias asociado al impulso que le está dando el corazón. Eh, Veamos, a ver, voy a mirar, porque generalmente en la mitad hacemos un receso. Expliquemos esta y hacemos un pequeño receso. Ya. Y existen principalmente formas de transportar el CO2, porque ese sí que hay que transportarlo, o sea, si el oxígeno es necesario, su otro compañero es el CO2, porque no nos podemos quedar con el CO2 adentro, porque obviamente generaría toxicidad y nos morimos. Entonces, la forma disuelta de transportar ese CO2, que es igual que el oxígeno, eh, este se disuelve por lo que se conoce como la ley de Henry, que transporta alrededor de 3 ml de CO2 por 100 ml de sangre. O sea, generalmente, para que quede ese dato ahí, la sangre tiene alrededor de 3 ml de CO2 en 100 ml de sangre. Y este gas, el CO2, es mucho más afín que el O2, ¿eh? Se une más rápidamente a esta sangre y tiene mucho más afinidad que el oxígeno y puede ser transportado más fácil. ¿Y por qué? Es porque los compuestos aminoterminales de o sea, de esta sangre, y porque con el carbono que tiene este CO2 se unen y tienen una mayor afinidad y es transportado más fácilmente, se difunde al exterior y puede ser eliminado. Si no, se produce ácido carbónico. Pero de todas formas, este ácido carbónico debe disociarse y debe eliminarse. Esto no puede quedar siendo parte del torrente sanguíneo, porque si no, como les decía, nos morimos simplemente. También hay una formación de bicarbonato, que es lo que se puede hacer donde participa la enzima anhidrocarbónica, que es la enzima que se encuentra tanto en los eritrocitos como en el plasma sanguíneo en general, y esta enzima también tiene una afinidad por el CO2 y puede este bicarbonato formado eliminar este CO2. Aquí nosotros vemos que este CO2 disuelto generalmente es transportado de forma venoso, arterial o en otro tipo de medio en el plasma, pero generalmente la proporción es la misma. Puede ser transportado a través de carbonato, generalmente de forma venosa, o de este bicarbonato que es de forma principalmente arterial, venosa o por otro medio. Ahí no hay una diferencia. ¿Y por qué no hay una diferencia? Porque es lo mismo transportar este CO2 de todas las formas posibles, digámoslo así. Por lo mismo, porque al generar una gran afinidad y generar un grado de toxicidad para el organismo, por decirlo así, en su acumulación, como dióxido de carbono, el cuerpo no hace distinción, yo lo veo así, pero tiene distintas formas de eliminarlo, no es solamente una sola vía de eliminación, sino arterial, venosa, por otro medio, a través del bicarbonato, que puede ser eliminado a través de un plasma sanguíneo, puede ser eliminada de distintas formas el CO2 cuando se encuentra en grandes cantidades, dado la toxicidad que representa y por la afinidad que tiene, a diferencia del oxígeno, entonces produce saturación rápida. La gente bueno, suena feo, pero en realidad puede morir muy fácilmente con un tubo de escape
o metiendo la cabeza dentro del horno si no hay otra forma de entrada de oxígeno. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a preferir, independiente que haya oxígeno en el medio, si hay CO2, el cuerpo prefiere atrapar ese CO2 y transportarlo. Entonces el cuerpo, por ende, tiene muchas vías para defenderse y tratar de eliminar. Eh, Son las 5:08. ¿Les parece si damos 10 minutitos como siempre? Porque vamos en la mitad de la clase y seguimos, toman un café o algo y seguimos en 10 minutitos. Manitos para arriba, ya. Sí. Si me caigo, lo que siempre me pasa o se me pierde, siempre vuelvo. Si es que no sé qué, a veces, ustedes saben, que la profe no es muy diestra con el internet, entonces capaz que yo aprieto algo y se me cae el sistema, pero voy a dejar conectado y la camarita apagada. Entonces son las 5:09, volvemos a las 5:19. Tomen un café o algo y ahí seguimos.
Ya, continuamos entonces con la... Ya me empecé a manear con las cositas aquí. Ya, continuemos entonces con la clase, chicos. Ya no nos falta tanto. Eh, bueno, como habíamos dicho, generalmente hay una mayor afinidad de el, así me movió esto, del CO2 con la hemoglobina que el oxígeno por la hemoglobina. Y hay un efecto que se conoce como el efecto de Haldane o la influencia del oxígeno sobre el transporte de CO2. Y generalmente lo que podemos decir es que la cantidad de anhídrido carbónico, o sea, de CO, que es transportado por la sangre, que lo habíamos dicho, este CO principalmente depende de la cantidad o sea, perdón, de la presión parcial que exista, que eran las curvas que habíamos visto. Entonces hay factores de disociación de esta hemoglobina y el más relevante es que la presencia de oxígeno generalmente desplaza la curva hacia la derecha y el otro, y es lo que se conoce como un efecto de Haldane. Este anhídrido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Entonces la sangre puede captar y liberar en el fondo grandes cantidades de CO2 con los mismos cambios de presión parcial que un gas normal. Entonces, esto facilita el intercambio gaseoso que hay para eliminar este CO2, a diferencia del oxígeno. En el fondo, lo que está influyendo, en resumen acá, para eliminar este CO2 es la presión parcial. Y hay un intercambio de este oxígeno y este CO2 a nivel pulmonar, pues, en los capilares. Esta es la respiración externa, y hay un intercambio de oxígeno y CO2 también en los capilares, pero ya en el sistema interno de los capilares, que es la respiración interna. Una es en relación a los capilares pulmonares en general, que es la respiración externa, y la respiración interna en el sistema interno de estos capilares, donde se produce este intercambio de oxígeno y de CO2. Entonces, ¿cómo está trabajando esta hemoglobina en el transporte de oxígeno? ¿Cómo es transportado en el fondo físicamente? ¿Cómo se disuelve esto químicamente? ¿Cómo se combina con esta hemoglobina, con estos eritrocitos? Y cómo este oxígeno es, al ser combinado, puede ser transportado, disuelto, entrar a ese sistema cardiovascular y satisfacer en el fondo todas las demandas energéticas que tienen los tejidos. O sea, ahora vamos a ir más adentro de lo que hemos estado conversando, por verlo así. Y generalmente lo que se produce acá es que hay una unión del oxígeno que desplaza el átomo de hierro de modo que esto queda coplanar, o como está aquí, queda planito. Queda este grupo hemoplanito, lo que arrastra la histidina, que era la que estaba arriba, y produce este cambio conformacional de esta proteína para transportar el oxígeno. Generalmente lo que ocurre es que cada molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades, lo que nosotros habíamos visto al inicio, que es un de tipo alfa, 2 de tipo beta y una subunidad, o sea, perdón, 2 de tipo alfa y 2 de tipo beta, y cada una de estas subunidades puede unirse a una molécula de oxígeno. Ya dejamos claro que una molécula de oxígeno, o sea, perdón, que una molécula de hemoglobina puede transportar 4 oxígenos. Y en general la estructura de esta hemoglobina puede adoptar distintas conformaciones que se conoce como hemoglobina tensa, de baja afinidad, o hemoglobina relajada, de alta afinidad. Y esto en el fondo es lo que se conoce como disoxihemoglobina, que es cuando se encuentra en un estado tensa, y la unión del oxígeno rojo, cuando la hemoglobina está roja y tiene una gran afinidad, es la hemoglobina relajada, o la hemoglobina R. ¿Y de qué depende esto? Bueno, en general depende del acople que tenga este oxígeno con los grupos de hierro, de modo que cuando se acopla a este grupo hemo, se genera el arrastre de esta histidina, genera este cambio conformacional que yo le decía y afecta a la proteína.
Y generalmente si nosotros consideramos que este tetrámero alfa y beta genera cambios asociados a una afinidad alta o una afinidad baja, va a depender del oxígeno a qué dímero se está uniendo. Y esto es lo que nosotros vemos acá. Generalmente la transición de una afinidad baja a una afinidad más alta, por decirlo así, depende del oxígeno unido, de cuántos oxígenos nosotros tengamos unidos. Y con eso generar un cambio conformacional. Generalmente cuando tenemos la hemoglobina relajada, que es la hemoglobina que tiene alta afinidad, por así decirlo, esta hemoglobina tiene todas sus unidades, sus dos alfa y sus dos betas, unidas con oxígeno. Y está fuertemente unida, aunque diga relajada, es una forma fuertemente unida que tiene una alta afinidad y que transporta gran cantidades de oxígeno. A diferencia de esta que no tiene sus dos unidades alfa y sus dos unidades beta completa, por decirlo así. O sea, no tiene toda su carga completa para transportar oxígeno. ¿Y a qué se debe ese cambio conformacional? Bueno, acá vemos como la hemoglobina en el fondo va uniendo este oxígeno y lo va transportando y va generando este cambio conformacional. Y esa unión de ese oxígeno en el fondo es lo que va desplazando este átomo de hierro, de modo que se acopla con el resto del grupo hemo. Y lo que en el fondo arrastra la histidina y produce ese cambio conformacional a la escala de la hemoglobina, de esta proteína. Lo que hace en el fondo es que al unirse estos oxígenos va aplanándose y podemos ver acá y genera ese cambio conformacional. Porque hay un desplazamiento de este grupo hemo, o sea yo lo veo así, lo aplasta, lo mueve. Y dijimos que cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, nosotros ya hablamos, bueno, es la misma hemoglobina, pero se puede conocer principalmente cuando el oxígeno está unido como una oxihemoglobina, mientras que la forma desoxigenada, o sea, cuando no tiene oxígeno, la llamamos desoxihemoglobina. La unión del oxígeno a la hemoglobina, como hemos dicho, es reversible, o sea, esto puede cambiar, este oxígeno que se unió puede cambiar y principalmente decíamos que había muchas razones, temperatura, pH, pero la principal de que este oxígeno esté acá o se diluya y ya no esté unido a esta hemoglobina, a este grupo hemo, va a depender de la presión. La presión es el principal factor que afecta la unión de esta hemoglobina. O sea, perdón, del oxígeno a la hemoglobina. Y en general nosotros podríamos decir que lo que se busca en el fondo es una cooperación, por decirlo así, una unión cooperativa, es que se conoce así como efecto cooperativo, un fenómeno biológico en el fondo, que es lo que se produce entre receptores y diversos sitios de unión, y se genera esta cooperación entre las moléculas que son estas subunidades en el fondo idénticas, que son estas proteínas que están uniéndose acá, fosfolípido, DNA, también hablamos de moléculas idénticas y estas moléculas sufren cambios que se funden o se despliegan y se conoce como una subunidad cooperativa. Todas estas partes de la hemoglobina que no está oxigenada aún, porque no tiene el oxígeno, esta está oxigenada, cooperan. Y cuando este sustrato o esta subunidad enzimática o subunidad son estimuladas y cooperan positivamente en el fondo, generan esta unión con el oxígeno en este caso y se genera esta proteína relajada de alta afinidad que ya puede transportar este oxígeno. Y esta molécula de oxígeno tiene esa alta afinidad tanto por el hierro, que siempre decimos que es una estructura fuerte, por el anillo porfírico que genera esta molécula hemo con estas 4 subunidades ya uniendo al oxígeno. Y esta desoxihemoglobina posee una baja afinidad con el oxígeno, no lo está moviendo aún, es una molécula fácilmente separable, por decirlo así, y no tiene gran afinidad, al menos que se empiecen a llenar acá sus orbitales.
Generalmente el comportamiento que tienen estas moléculas que conduce a la afinidad es cuando hablábamos de esa curva sigmoidea, que hay un proceso de afinidad donde la hemoglobina llega a un punto en que tiene sus unidades dispuestas para que se genere esta cooperación y se une el oxígeno. Hay una cooperatividad negativa también que se conoce, que es lo contrario, que cuando la proteína están los ligandos disponibles, pero por ejemplo hay gran presencia de gliceraldehído fosfato o deshidrogenasa que impiden la unión del oxígeno. Hay un momento también en que la cooperatividad no es excelente en algunos casos. O hay una cooperatividad que se conoce también como cooperatividad hemotrópica, que es cuando la molécula quiere cooperar y unir ese oxígeno, pero hay una tercera sustancia, alguna sustancia, o por ejemplo antioxidantes o especies reactivas que impiden que esa cooperatividad se lleve a cabo. O sea, tenemos una cooperatividad que es la ideal, la positiva, que es la unión del oxígeno con la hemoglobina. Tenemos una cooperatividad negativa, que decíamos que, por ejemplo, cuando hay presencia de gliceraldehídos o gliceraldehído fosfato o deshidrogenasa, que es cuando esto interfiere en la unión del oxígeno en la hemoglobina, o hay una cooperatividad homotrópica, que es cuando la molécula quiere cooperar, pero hay otras sustancias que pueden generar que este oxígeno no se una, por ejemplo, la presencia de especies reactivas de oxígeno. Y la desoxihemoglobina, como dice acá, en los extremos terminales posee carbono y nitrógeno, y estas unidades tienen puentes salinos, y son redes iónicas rígidas, que es lo que nos dice acá, que están tensas. Entonces, hay una baja afinidad en esa forma de estar tensas y rectas por la presencia de oxígeno. Recuerden que que la hemoglobina oxigenada tiene una mayor afinidad y no necesariamente los enlaces eran rígidos como mostrado. Perdón. Nosotros podemos decir, además de eso, que la hemoglobina es una proteína alostérica. ¿Y qué queremos decir con alostería? La alostería en el fondo es un modo se refiere a la forma y es el modo de regulación de la enzima por la unión de la molécula en el sitio alostérico, o sea, un sitio catalítico. En bioquímica, por ejemplo, cuando hablamos de la regulación de una enzima o una proteína o una molécula alostérica, es que hay un sitio de la proteína activo, y este sitio activo alostérico es aquel que tiene la afinidad por lo que se quiere unir. Y en este caso, en el caso de la hemoglobina, este es un ejemplo bastante relevante porque la hemoglobina es una proteína alostérica, y aunque no es una enzima, sino una molécula transportadora, por decirlo así, cada 4 unidades de hemoglobina tienen este grupo hemo que pueden fijar el oxígeno. Entonces hay una afinidad, es una molécula alostérica, afín por el transporte de un oxígeno, o sea, y tiene esta cooperatividad generalmente positiva a mover el oxígeno, como decía. Bueno, acá lo que nosotros podemos ver es que la hemoglobina, como dice acá, se oxida a nivel alveolar. ¿Y qué sabemos nosotros? Que los alvéolos pulmonares son delgados y estas capas están rodeados generalmente de capilares sanguíneos. Y los alvéolos son los que realizan este intercambio de oxígeno y CO2 entre el aire y entre el torrente sanguíneo. Y este intercambio de oxígeno y CO2 entre los alvéolos y estos capilares es un transporte que se produce por efecto de difusión, y que en el fondo consiste en que las moléculas se desplazan de donde hay una mayor concentración a una que hay una menor concentración. O sea, es un proceso favorable. Y el oxígeno, luego de eso, es transportado por una molécula muy conocida, que ya hemos hablado toda la clase, la hemoglobina. Transporta este oxígeno con su color intenso rojo, como hemos hablado,
porque tiene hierro y se une al oxígeno. Y esta hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, está acá, esta hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos o los hematíes que se conocen. Por otra parte, este dióxido de carbono es transportado disuelto en el plasma por la parte líquida de la célula y se combina con esta hemoglobina y este grupo hemo, pero es liberado hacia los alveolos para ser expulsado. Generalmente nosotros también decíamos que la hemoglobina se combina con el oxígeno de forma reversible, o sea que lo puede liberar, y eso depende, toda la clase les he dicho, de la presión parcial que haya y también del intercambio que se genere, del gradiente. Sale un CO2, entra un oxígeno, sale un CO2, se va generando un gradiente. Eso también impulsa a la afinidad que tenga la molécula de hemoglobina por el oxígeno y el intercambio que se genere. Esto era lo que se conocía como efecto de Bohr. La primera molécula en general de oxígeno que interacciona con la desoxihemoglobina es un enlace débil, pero a medida que se van uniendo 4 oxígenos, esta molécula de hemoglobina se va fortaleciendo. Entonces va haciendo una molécula que, como decíamos, puede incorporar 4 oxígenos dentro de una molécula de hemoglobina, para estar saturada esa molécula de hemoglobina, por decirlo así. ¿Y qué ocurre en general en los alveolos? Bueno, nosotros tenemos alta cantidad de oxígeno, se forma la oxihemoglobina, hay un paso de una hemoglobina tensa, que tiene poca afinidad, a una hemoglobina relajada, que tiene más afinidad, hay ruptura de puente salino, hay liberación de hidrógeno, se forma ácido carbónico, que también decíamos que tiene una alta afinidad, al igual que el CO2, hay difusión de CO2 hacia los alveolos, como decíamos, idealmente en un proceso súper organizado, por decirlo así. Entra un oxígeno, sale un CO2 y está generándose ese proceso difusivo para que este CO2 pueda ser eliminado y no genere toxicidad en el organismo. Decíamos que había un efecto alostérico. ¿Y qué es lo que es un efecto alostérico? Decíamos que es la propiedad que tienen algunas proteínas, como dice acá, de cambiar su estructura, su ligando, su afinidad, que pueden ser generalmente, hablamos de que la hemoglobina era una proteína alostérica que tenía mucha afinidad por el oxígeno. Y en el fondo también asociado a esto se habla de un efecto alostérico, que es el cambio que se produce conformacional entre la hemoglobina, que es una proteína alostérica, con el oxígeno, donde este hierro es desplazado. Hay un alosterismo alotrópico, que en el fondo, cuando la molécula de oxígeno es un modulador en el fondo de la forma del ligando de la hemoglobina, y en este caso la proteína tiene que tener un sitio de unión a un ligando mucho más estable que en este caso la hemoglobina. Tenemos un alosterismo heterotrópico, que es cuando la proteína altera la afinidad del ligando, o sea, no hay una gran afinidad por el ligando, y eso puede ser, decíamos, por presencia de especies radicalarias, por un cambio de temperatura o presión, por un pH, puede generarse un cambio, un alosterismo heterotrópico, que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y eso generalmente, este modelo cooperativo del que nosotros hablábamos, es este modelo de intercambio secuencial, supone estos cambios progresivos en la afinidad. O sea, a medida que hay vacantes, a medida que hay sitios disponibles, o a medida que hay distintos sitios que se van ocupando acá, primero se ocupa uno, después se ocupan dos, 3 y 4 sucesivamente, existen estos estados de afinidad donde hay una alta afinidad, una baja afinidad, que pasa de un estado tenso a un estado más relajado, que es un estado favorable. Y este es un modelo en el fondo conceptual de la simetría, que muestra cómo esta afinidad va generando esta estabilidad en el transporte de oxígeno al llenar todos sus orbitales alfa y beta,
y que esta proteína, o sea, esta hemoglobina sea estable con el oxígeno que va transportando. Hablamos también de este efecto de Bohr que ocurre en los capilares tisulares cuando hay un aumento de la concentración de CO2 que origina en el fondo una liberación de estos protones. Y estos protones se unen a la globina haciendo que aumente la liberación de oxígeno por la afinidad. Eso es también importante de recordar acá. Y esto generalmente ocurre por la concentración, por la contracción muscular. Cuando hay un efecto activo en el metabolismo, se produce este efecto de Bohr en los capilares, donde hay un aumento de esta concentración de CO2, pero que a la vez produce una liberación de protones y hay un aumento en la liberación de oxígeno que está siendo acumulado para ser utilizado. Si ahondamos un poquito más en este efecto de Bohr, que es esta propiedad de la hemoglobina en el fondo descrita por Bohr, que establece que en el fondo a menor, no veo muy bien aquí, a un pH menor, o sea, más ácido, que tenemos más hidrógeno, la hemoglobina se une al oxígeno con mayor afinidad. A un menor pH, la hemoglobina es más afín al oxígeno. Y eso principalmente también porque el dióxido de carbono está directamente relacionado con la concentración de hidrógenos que haya. Cuando hay liberación, por ejemplo, de bicarbonato, de iones bicarbonato o de hidrógeno, generalmente hay una disminución en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y este, en el fondo, es un efecto que facilita el transporte de oxígeno cuando este gas se une a la hemoglobina en los pulmones y después liberado los tejidos que en realidad lo necesitan cuando hay, por ejemplo, ejercicio o contracción muscular. Y al aumentar la tasa metabólica que tienen esos tejidos, se produce este dióxido de carbono y aumenta. Se forma este bicarbonato y esa reacción en el fondo que disminuye su afinidad. Ahora, esto generalmente también es importante considerar que es una reacción súper lenta, o sea, no es algo que ocurra y colapse todo el organismo, es una reacción lenta donde las enzimas de la familia, generalmente de la anhidrasa carbónica en los glóbulos rojos, aceleran la formación de bicarbonato y de protones. Y eso hace que el pH en el fondo de los tejidos disminuya y por eso aumenta la disociación del oxígeno en la hemoglobina y en los tejidos. Y esto en el fondo se hace de forma eh, lenta, pero es para satisfacer las necesidades de oxígeno que pueden tener algunos tejidos. Y, por ejemplo, también esto a nivel pulmonar, donde la concentración del oxígeno es alta y la unión del oxígeno generalmente provoca esta liberación de protones de la hemoglobina que se combinan con el bicarbonato y se elimina como dióxido de carbono, es un proceso súper común. Y estas reacciones compensan en el fondo que hayan cambios de pH en la sangre. Esta curva lo que hace de disociación se desplaza de derecha o se desplaza un poco más a la derecha o a la izquierda dependiendo de la concentración de iones hidrógeno o dependiendo de la concentración de CO2 que hay en el cuerpo. Entonces, en el fondo, el metabolismo, el mecanismo, permite al cuerpo adaptarse a problemas de suministración de oxígeno, por ejemplo, cuando estamos a grandes alturas, o cuando los músculos están sometidos a una actividad física, como les decía yo, intensa, perdón, una actividad física intensa que requiere que se formen rápidamente, perdón, que se libere oxígeno y se elimine el dióxido de carbono, entonces se está produciendo esta actividad. Esta curva de disociación permite en el fondo adaptarse a los problemas, que los músculos se adapten a la presencia de ácido láctico, de dióxido de carbono y que tengan como consecuencia la respiración y la fermentación de este ácido láctico que produce una toxicidad en el fondo. Generalmente nosotros sabemos que el ácido láctico se genera cuando hay pH bajo en la sangre y pasan
al torrente sanguíneo. Y ese ácido láctico que se produce cuando hay pH bajo también se reduce cuando este pH llega a un nivel de neutralidad. Lo que hace en el fondo cuando llega a nivel de neutralidad hay un cambio en el oxígeno de alrededor de un 10% del oxígeno que está llevando esta hemoglobina, que puede considerarse poco, pero a nivel de respiración es alto. Y este efecto de Bohr, como le decía, este efecto surge en ciertas condiciones cuando la hemoglobina pierde esta afinidad por el oxígeno debido a que hay un aumento de la presión del dióxido de carbono, una disminución del pH. Entonces, por lo tanto, gracias a este efecto, la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno y facilita el transporte del oxígeno, por ejemplo, disuelto, para no llegar a condiciones de hipoxia. Eh, esta, este, esta diferencia de pH, por ejemplo, hace que se libere el oxígeno que está almacenado en la mioglobina. Al cambiar el pH se libera este oxígeno almacenado, dado que el cuerpo requiere más cantidades de oxígeno. Entonces el pH también está jugando ahí un papel muy relevante cuando requerimos mayores cantidades de oxígeno en el organismo. Acá es importante considerar el ácido bifosfoglicérido. Y este isómero metabólico que interviene principalmente en la glucólisis, que deben haber escuchado, está presente también en los glóbulos rojos y en la vía glucolítica. Y en el fondo, en la concentración que se encuentre, actúa como un modulador alostérico de la hemoglobina, o sea, es un modelador de la afinidad este bifosfoglicerato que tenga la hemoglobina. Eh, y generalmente se une este bifosfoglicerato con la hemoglobina que está desoxigenada. ¿Para qué? Para ayudarla a oxigenarse, a atrapar oxígeno dentro de los pulmones. Eh, Generalmente se ajusta este bifosfoglicerato a la conformación que tenga la hemoglobina desoxigenada o a la no oxigenada, pero generalmente a la desoxigenada es a la hemoglobina que se une ese difosfoglicerato y lo que genera es un efecto alostérico, o sea, favorece la unión de oxígeno y a la vez favorece la liberación de este gas a los tejidos más necesitados. Por ejemplo, el bifosfoglicerato está presente generalmente asociado a la hemoglobina fetal. Cuando la cantidad de oxígeno no es muy alta, lo que hace es disminuir la cantidad de oxígeno que se requiere y favorece la liberación a los tejidos. Este bifosfoglicerato generalmente se forma en los glóbulos rojos en condiciones de hipoxia. Se ubica en el centro de la molécula también de hemoglobina, como veíamos en la diapo anterior. Forma puentes salinos, al igual que la hemoglobina forma puentes salinos. Estabiliza la forma T de esta hemoglobina, o sea, la forma tensa. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y favorece la liberación de oxígeno a los tejidos. Y este bifosfoglicerato es súper importante en los individuos, como dice acá, que están adaptados a estar en grandes alturas, porque naturalmente nacieron ahí, no necesariamente porque sean alpinistas, pero gente que vive en el norte de Chile, que vive a grandes alturas, o por ejemplo personas que son fumadoras y que tienen un nivel de oxígeno en sangre un poco más bajo. Esta hemoglobina fetal, que decíamos que tiene una afinidad por el fosfoglicerato, que tiene una mayor afinidad en este caso por el oxígeno, dado que naturalmente las condiciones del feto tiene baja cantidad de oxígeno respecto a la hemoglobina adulto, se debe a que esta proteína está constituido por los dímeros gamma y alfa, y a diferencia de los alfa-beta, que es del adulto, los residuos de histidina de estos grupos alfa-beta son esencialmente, forman este bolsillo. Y en el caso de esta proteína, o sea, hemoglobina fetal, esos grupos de histidina están sustituidos generalmente por serina.
Y así generalmente esta hemoglobina fetal que tiene dificultad como molécula pura para transportar el oxígeno de la madre al feto, se puede haber ayudado por este fosfoglicerato. Y el rango normal, por decirlo así, de saturación de oxígeno en el feto se encuentra entre un 30 a un 70 de la zona que ocupa la mitad en el fondo de la curva de disociación de la hemoglobina fetal. Y hay pequeños cambios en el pH, como decíamos, o grandes variaciones en la presión que puede hacer que esto varíe. Por ejemplo, aquí la hemoglobina en adulto, la saturación requerida es mucho menor de la que requiere la hemoglobina fetal, dado las bajas condiciones de oxígeno. La presión parcial a la cual requiere funcionar a la vez, acá yo diría bastante similar. Esto puede parecer majadero, pero es importante decirlo a modo de resumen, que los factores que influyen en la afinidad con la hemoglobina entonces tienen que estar súper claros. Y tenemos la presión parcial del CO2, la temperatura, el pH o el difosfoglicerato. Eso lo hemos explicado durante toda la clase, que son los factores que van a afectar la afinidad que tenga la hemoglobina por el oxígeno, para volverse desoxi a oxihemoglobina o viceversa, pasar de oxihemoglobina a perder el oxígeno que tiene unido y volverse desoxihemoglobina. Ya nos va quedando menos. Esta clase parece que va a ser un poco más cortita, pero esta clase, bueno, a mí me gusta mucho, como les decía, porque es una clase principalmente enfocada en la hemoglobina, pero que es más aterrizada muchas veces que otras clases que son más abstractas. También acá es importante que mencionemos la catalasa. La catalasa, que es una enzima que pertenece a la categoría de óxido de reductasa, que ya la hemos nombrado en otras clases, pero no nos hemos enfocado principalmente a esta óxido de reductasa, que cataliza la descomposición del peróxido en oxígeno y agua. Esta catalasa tiene la capacidad, entonces, cuando hay estas especies radicalarias que nosotros veíamos en otras clases, de catalizar la descomposición de este peróxido, transformándolo en agua y algo muy preciado que es el oxígeno. Entonces, esta enzima utiliza como cofactor este grupo hemo y el manganeso para actuar. Y estas catalasas catalizan, en el fondo, la dismutación del peróxido de hidrógeno, como les digo, en agua y en dioxígeno, evitando en el fondo que se forme este radical hidroxilo y el oxígeno singulete y especies que son reactivas de oxígeno. O sea, esta catalasa evita que se formen radicales hidroxilo, oxígeno singlete, y tiene una función a transformar este peróxido directamente en agua y oxígeno, que pueden ser directamente utilizadas por el organismo. ¿Dónde se encuentra esta catalasa? Como dice acá, se encuentra en la médula ósea, en la sangre, en los riñones, en la mucosa o en el hígado. Es una enzima de una función primordial, creo yo, porque nos ayuda a eliminar especies reactivas de oxígeno y también nos ayuda a que sea incorporado más oxígeno en sangre. Esta catalasa, como dice acá, fue descrita por primera vez en 1811 por Louis Jacques Terán, quien descubrió el peróxido de hidrógeno y sugirió que había una descomposición de este peróxido por algo que no se conocía. Y ya en 1900, Louis fue el primero en darle el nombre a la catalasa, que generaba esta catálisis, y la encontró en muchos animales, plantas. La catalasa es universal y ayuda en el fondo a desaparecer esta especie reactiva de oxígeno, que es el peróxido, y aportar oxígeno y agua. Nosotros ya hemos conversado, ¿no? y sabíamos que este peróxido de hidrógeno es un residuo metabólico celular que se encuentra en muchos organismos y tiene varias funciones. Tiene una función protectora contra los patógenos y los microorganismos anaeróbicos,
pero aparte de esa función protectora que puede tener este peróxido de hidrógeno en el cuerpo, que no todo es malo, por algo está, también se puede generar toxicidad y puede volverse, cuando está en grandes cantidades, rápidamente un compuesto peligroso que ataca principalmente a compuestos orgánicos. Es, bueno, yo siempre en el laboratorio decimos que disuelve todo lo orgánico, pero sí es un descomponedor de moléculas carbonadas, por decirlo así, de cadenas carbonadas. Y en este caso la enzima cataliza su descomposición en agua y oxígeno, y además este proceso que biológicamente es muy natural ha sido un proceso que se ha utilizado, por ejemplo, en la empresa textil o en la limpieza de aguas, para cuando hay aguas que están contaminadas, aguas de desecho urbano que tienen mucha materia orgánica, muchas coliformes, se les echa peróxido, entonces se libera oxígeno, agua y esto se purifica. Eh, el peróxido en general tiene un proceso de limpieza, por ejemplo, cuando se ocupan estos limpiadores de lentes de contacto es principalmente peróxido. ¿Ah? Eh, cuando hay una falta de esta enzima catalasa, es lo que se conoce como acatalasia, que es una enfermedad que se manifiesta en ausencia de la catalasa en los glóbulos rojos, y se generan generalmente infecciones en el cuerpo, en la boca, en los dientes, en las regiones blandas del cuerpo. En Japón o en la ¿cómo se podría decir? En el Medio Oriente o en Asia, hay mucha gente que nace sin catalasa. Entonces, al tener gran presencia de peróxido en el cuerpo, esto genera infecciones que se ven en las plantas blandas, en las mucosas, donde hay bastante heridas, llagas por la falta de catalasa y acumulación de peróxido en el cuerpo. Entonces, la catalasa tiene una función detoxificante esencial, lo podríamos decir así. Bueno, aquí como les estaba diciendo, esta enzima es súper importante y genera la supervivencia en el fondo del organismo, ya que tiene esta función de desestresante, de eliminar estas grandes cantidades de peróxido. Es un agente oxidante que evita el daño celular y evita el estrés oxidativo. Generalmente podemos decir que se encuentra a nivel celular, principalmente en la mitocondria y en los peroxisomas. Y es, bueno, eso excepto eso de los eritrocitos, porque los eritrocitos se encuentra directamente en el citosol, y es una metaloproteína tetramérica cuyo peso se encuentra generalmente en los 300 kilodalton, entonces es una proteína más o menos grande, podríamos decirlo así. Y como dice acá, es un tetrámero que está compuesto por 500 aminoácidos cada una. Aquí tenemos uno de esos típicos monitos que son tridimensionales de las enzimas. Bueno, y con su hierro y todo unido, como siempre, a ese anillo pirruélico. Hay generalmente, además, muchos alimentos que la contienen. Por ejemplo, las papas. Las papas son fuentes de catalasa enormes. Y otras hortalizas que la contienen, por ejemplo, son la cebolla, los rábanos, los coles, la zanahoria, los pepinos. O sea, nosotros podemos ingerir catalasa dentro de nuestros alimentos para disminuir estas concentraciones de este agente oxidante que es el peróxido de hidrógeno. Eh, y generalmente a medida que aumenta la cantidad de peróxido de hidrógeno en el cuerpo, la catalasa actúa más rápido, es como valga la redundancia, es como un catalizador de las reacciones de eliminación de peróxido. La catalasa se ve estimulada a descomponer peróxido en grandes presencias de peróxido, o sea, se motiva cuando hay mucho peróxido y se empieza a acumular y a eliminar más cantidades de peróxido.
¿Y cómo funcionan estos mecanismos enzimáticos de la catalasa? Y este mecanismo en general de la catalasa, no, o sea, aún no está completamente descrito. Siempre yo les digo que hay cosas que no están completamente descritas. Generalmente se sabe que esta catalasa funciona, este peróxido se une a un hierro 3 de esta enzima y hay una descomposición donde se produce esta agua y este oxígeno. Generalmente en este grupo hemo que está en el centro, que está unido, al cual se une la enzima y los cofactores, es donde se produce este proceso. Y esta enzima presenta estos grupos homotetrámeros que se localizan principalmente en los peroxisomas y donde se produce la actividad de esta peroxidasa sobre las sustancias orgánicas, generalmente también asociado al etanol, que el etanol es el donante en el fondo de hidrógeno que estimula la actividad de esta enzima. Y enzima está en las plantas, está en los humanos, está en microorganismos, incluso en los penicilios, que se caracterizan por tener una actividad de catalasas y peroxidasas que se llaman así grupo catalasa peroxidasa, donde tienen una actividad muy alta. ¿Y cómo funcionan estos mecanismos enzimáticos de los que hablaban? Bueno, para concluir ya, estos átomos de oxígeno, como dicen acá, están enlazados a estos átomos de hierro. Para la segunda molécula, a donde la segunda molécula se une a este peróxido, y generalmente asociado también a aminoácidos de histidina, de asparagina, y donde esta molécula genera ese proceso inhibidor de la actividad del peróxido y puede disolver este peróxido en agua y en oxígeno, que es lo que requerimos para lo que hemos visto hoy día en la clase, para la activación de nuestro cerebro, de nuestros músculos, para que nuestro corazón funcione, para que tengamos toda esta actividad y no se genere esa cianosis que se produce por la falta de oxígeno. Bueno, y eso, chicos, no sé si hay alguna duda. La clase de hoy día es más cortita, parece. Bueno, pero o sea, terminamos 20 minutos antes, pero es una clase más compacta donde es más claro presentar lo del oxígeno. No sé si les queda alguna duda. ¿No? Recuerden que la próxima clase es nuestra última clase. Yo les decía que podemos, como el miércoles feriado, yo no sé si ustedes prefieren moverla el jueves, yo me acomodo, si quieren moverla o la dejamos el viernes, como les acomode, pero no tengo claro, voy a hablar con Ricardo si ustedes tienen laboratorios para que no estén corriendo. Y dado que es la última clase, yo me fijé hoy día y todas las clases están arriba con el link, están todos los PDF, entonces por favor repasen las clases antes que tengamos la prueba, y si hay una clase que les quedó dando vuelta, que no se entiende, podemos repasarlo la próxima clase antes que les toque la prueba y finalmente el examen. Y eso, chicos, les agradezco la disponibilidad para quedarse hoy día hasta las 6, cambiar el horario y nos vemos la próxima semana, si no hay dudas. Eso sería. ¿Siguen ahí? Sí. Que descansen. Nos vemos, profe, que esté bien. Gracias, Catalina. Chao, Judith. Voy a hacer con todo hoy día. Que estén bien, chicos. Chao, chao.